Gracias por darnos de tu amor. Gracias por llenarnos de ti, Padre. Porque hay esperanza, como dice tu palabra, Señor. Hay esperanza para aquellos que confían en ti, los que esperan en ti, Padre. Por eso venimos a tu presencia, Señor, a honrarte, a bendecirte, a darte el honor, a darte la gloria, a darte la honra, a darte la alabanza, Padre. Glorifícate, Dios mío. Sana, restaura aún la confianza, Señor, porque venimos a ti, Señor, sediento, necesitado, porque entendemos, Señor, que no hay otro lugar donde ir sino a tu presencia, Padre. Sana los corazones, Señor, y que pueda mi hermano, mi hermana sentir tu paz, Señor, tu perdón, Señor, y que puedan caminar seguros, Padre, que tú no desechas a nadie, sino que al contrario nos recibe con los brazos abiertos. Padre, que aunque fallemos muchas veces, Señor, tú permaneces fiel y tú sigues perdonando, Padre, y tú sigues restaurando y tú sigues levantando, cubriendo, Señor, amándonos incondicionalmente, Padre, y recibiendo, Señor, aún toda petición, toda necesidad, Padre, que hay en nuestros corazones y en nuestras vidas, Padre. Yo te alabo, te bendigo y te glorifico. Te exalto a ti, mi Señor, mi Rey, porque nos da la victoria, Padre, en ti, Padre, en ti. Ministranos ahora con tu palabra, Señor. Permítanos comprenderla, entenderla, pero sobre todo ponerla en práctica, Señor. Y decirte como dijo Samuel, Señor, habla porque tus siervos, tus siervas escuchan, Señor. Y prestamos nuestra atención y ponemos nuestra atención a ti, Padre. Danos discernimiento de tu palabra, Padre. Convicción de tu palabra en nuestro corazón. Y visión, Señor, para ver tu gloria, Padre. Para ver tu mano sosteniéndonos, sanando, Padre. Restaurándonos, Señor, y dirigiéndonos. Y que cada una de tus hijas y tus hijos, Señor, puedan sentir esa dulce paz que nos abriga, que nos corrige, Padre, que nos enseña, Padre. Como dijo Moisés, Padre, enséñanos tus caminos y permítanos caminar por ellos, Padre. Quita la dureza en nuestro corazón. Que seamos personas dóciles a tu palabra, Padre, entendidos en tu palabra, Señor. No porque la sabemos todas, Señor, sino porque la ponemos en práctica, Señor, en cada uno de los asuntos que vivimos, Padre. Porque yo sé que esa palabra trae vida, trae bendición, trae renovación, trae restauración a cada uno de nosotros, mi Rey amado. Exáltate, Señor, y glorifícate en este día, porque en ti esperamos. Te alabo, te bendigo y te exalto en el nombre precioso de Jesús de Nazaret. Amén, Señor, amén. Dios les bendiga a mis amados hermanos y hermanas, que gozo esta mañana estar con cada uno de ustedes a través de estos medios, y yo espero algún día vernos, abrazarnos y alabar juntos en un solo cuerpo, en una sola unidad al Señor, aunque lo estamos haciendo a través de estos medios. Pero mantente firme. Y mi invitación es que en estos días podamos juntos llenarnos de la presencia del Señor. Yo sé que son días de reposo y van a ser días de reposo para muchos, sobre todo los que vienen a la presencia del Señor. Algunos otros buscarán el reposo yendo a algún lugar a tratar de descansar, pero las circunstancias no son las mejores, y las recomendaciones, escuchemos las recomendaciones que nos están dando. Seamos prudentes, seamos prudentes. Y yo sé que estando bajo el amparo de Dios, yo sigo repitiendo lo que dice el Salmo 91, habitando bajo la sombra del Altísimo y morando bajo sus alas, vamos a estar seguros, pero guardándonos y sobre todo guardando la palabra, poniéndola en práctica, porque ella traerá vida a nuestro corazón. Pero qué importante es que nosotros mantengamos la confianza en medio de toda situación que pasemos. Nos equivocamos, sí, muchas veces. Cometemos pecados, sí, muchas veces. Como dice Romanos 3, no hay justo ni aun uno. El que nos hace justos es el Señor Jesucristo por su sangre. Y Él nos declara justo cuando miramos a la cruz. Y esa es la confianza. Y eso es lo que nos evita para que el enemigo tenga
el dedo acusador sobre nosotros. Por eso se le dice diablo, porque se lo pasa acusando a los hijos de Dios. Y a veces nos acusa esa nuestra propia conciencia, y muchos pensamos de que ya no tenemos parte con Dios. Yo quiero decirte en esta mañana, aunque quizás, como decíamos ayer, los hombres nos tengan en poco, aunque quizás la gente nos tenga en poco, nuestra confianza está puesta en Dios, que Él nos recibe tal cual somos. Y si le permitimos, Él comienza a hacer un proceso de transformación en nuestra vida y nos permite salir adelante en medio de todo lo que nosotros pasemos. Esa es la confianza que tenemos en Dios. Esa es la seguridad que tenemos en Él. Y hay un versículo que quiero leer en esta mañana que está en el libro de Hebreos, en el Nuevo Testamento. Libro de Hebreos capítulo 10, versículo 35. Y voy a leer inicialmente hasta el versículo 37. Hebreos 10, 35 al 37. Y es un consejo siguiendo un poco lo que compartíamos ayer, donde nos decía el Señor que Él no apagará el pábilo que está humeando, es decir, a punto de apagarse. La luz que a muchos le queda quizás sea muy tenue. Quizás el primer amor se ha acabado, pero Dios está para restaurarnos, y Él no viene a acabar de apagarte, sino a encenderte esa llama preciosa con el Espíritu Santo. Pero tampoco Él habla de la caña cascada que les decía ayer y le compartía, que justamente significa la caña desgastada, que ya ha sido tratada, que ya por los vientos, por los problemas, por las dificultades, sienten que no tiene vigor, y lo que hacen muchos es desecharlas. A lo mejor una frase que fue muy popular, y hablaban en una forma despectiva de la gente que vivía en la calle como desechable. No me gusta esa palabra. Nadie es desechable, pero justamente decíamos de esa manera. Pero para Dios no desecha a nadie. Él dice en su palabra: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Y por mucho que hayamos fallado, por muchas equivocaciones que hayamos cometido, Él siempre nos recibirá con los brazos abiertos. Y hay muchas ilustraciones en la Biblia que el Señor las dejó escritas en su palabra para demostrarnos a nosotros que cuando venimos con un corazón sincero delante de Él, Él nos recibe. No importa nuestras faltas. Quizás como la mujer tomada en adulterio, Él va a decirnos a nuestro corazón: ni yo te condeno. Así le dijo en Romanos 8 a la mujer tomada en el acto mismo del adulterio: ni yo te condeno, vete y no peques más. Nos da la oportunidad para apartarnos. Es más, hasta nos ayuda si le pedimos, si lo permitimos, para que seamos fuertes ante cualquier tentación. ¿Quién no tiene tentaciones? Todos. Esto es carne, digo yo. Y siempre estará, como le dijo Dios mismo a Caín, el pecado siempre estará golpeando a tu puerta. Y depende de ti si le abre la puerta o simplemente le dices: no entras a mí. Por mucha concupiscencia, por mucha debilidad que tenga, yo sé que tenemos un Dios poderoso que nos guarda, que nos ayuda. Dice ahí en Hebreos capítulo 10, versículo 35 al 37: no perdáis pues vuestra confianza, porque tiene grande galardón, porque es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho, y escuchen bien, la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Y escuchen un porqué. Porque aún un poquito, dice la palabra, aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Miren lo interesante que nos está hablando. Y voy a estar hablando estos días, y antes de que se me olvide, mañana vamos a transmitir común y corriente. El viernes vamos a transmitir común y corriente. Toda esta semana la invitación que les he hecho es a que estemos en ayuno, así sea de acuerdo a lo que tú te propongas en el corazón, pero acércate a Dios. Y yo sé que Él está dispuesto para alentarte, para fortalecerse, viendo esa fortaleza del Señor. Pero miren lo que está diciendo este texto: no pierda pues vuestra confianza. ¿Por qué se pierde la confianza? Por las situaciones que estamos viviendo y que está viviendo el mundo en general. Y cuando aparentemente, y yo creo que eso es
Es muy claro para todos nosotros cuando creemos que ya vamos a salir de esta pandemia, vuelve y arrecia. Y tal vez lo podemos imaginar como fuertes vientos, y yo no sé si tú has tenido la experiencia donde soplan vientos fuertes, viene una ola, voy a decirlo, de vientos fuertes y como que nos trata de arrebatar. Pasan esos vientos, pero detrás de esos vientos vienen otros y otros y otros, y a veces le decimos: Señor, ¿hasta cuándo? Y cuando decimos ese hasta cuándo, es cuando muchas veces nuestra fe, nuestra confianza se debilita. Se debilita. Y nosotros, no solamente porque Dios nos revele las cosas, Él lo puede hacer si lo creemos, porque tenemos la unción del Espíritu Santo. Si le creemos a Dios, Él nos puede hablar en sueños. Hay tantas formas como Dios nos habla, pero eso depende de cada uno como le cree a Dios. Si no, mire las circunstancias, mire lo que está pasando. Muchas veces decimos son engaños. Sí, el pecado es un engaño. Aún las enfermedades, porque Dios nos ha dado en el cuerpo capacidades tan preciosas para resistir todo lo que venga. Porque como dice la misma palabra, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Él de su gracia nos sostiene. Pero lo importante es escuchar este consejo que está diciendo aquí en Hebreos: no perdáis pues vuestra confianza. Porque si permaneces en esa confianza absoluta con el Señor, dice seguidamente que tiene grande galardón. No pierdes en nada el confiar en Dios. No pierdes absolutamente nada. Al contrario, ganas mucho. Porque tu alma, y dice en otro pasaje aquí mismo de Hebreos, que nuestra alma está anclada en el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y esa es la esperanza que nosotros tenemos, de fortalecernos en Él, de alentarnos en Él, de no desfallecer. Y cuando estés desfalleciendo, dígale: Señor, necesito que me ayudes porque mi corazón desfallece. Hay una canción que me gusta escuchar muchas veces, que el cantante dice que cuando nuestra fe decaiga, haya un clamor a Dios diciéndole: ayúdame Señor, porque mis fuerzas se acaban. Y cuando hay sinceridad, aunque Dios conoce hasta dónde aguantamos, hasta dónde están nuestras fuerzas, pero es necesario también que nosotros le digamos: Señor, y permitamos, porque creo que ese es uno de los asuntos, uno de los problemas que nosotros tenemos, que no nos dejamos ayudar. Hay gente que no se deja ayudar, que están en momentos difíciles y usted le pregunta, tal vez porque Dios le manda que le haga esa pregunta: ¿cómo está mi hermano? La respuesta es: bien, bien. Pero muchas veces está nuestro corazón desfalleciendo, estamos con pesadas cargas y no queremos que nadie nos ayude. Cuando yo hablo de esto, recuerdo recién convertido, creo que tenía tal vez, no tenía un año de convertido al Señor. Y con el pastor que me predicó la palabra, una vez venía con un bulto de naranjas de un lugar en un clima bien caliente, venía sudando y me lo encontré en la calle y le dije: hermano, ¿quiere que te ayude a llevar ese bulto que lleva? Y él se quedó viéndome y me volteó a mirar y me dijo: no. Yo tenía toda la disposición y aún le faltaban varias cuadras, voy a decir varios metros, para terminar de llegar al sitio donde él tenía que ir, pero no se dejó ayudar. Esa imagen me quedó grabada porque es lo que muchas veces nosotros le decimos al Señor: no, yo puedo. Y a veces nos camuflamos, perdónenme cómo lo voy a decir, en la misma palabra, y a veces decimos: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Filipenses 4:13, pero no nos damos cuenta por qué Pablo lo dijo. Siempre miren las promesas bajo contexto. Él dijo: he aprendido a estar firme en todo tiempo, en la abundancia como en la necesidad, de tal manera que puedo decir, dice ahí en Filipenses Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y vaya que Dios sí que nos entrena. Quizás este tiempo es un tiempo de entrenamiento de parte de Dios para con nosotros, porque nos necesita fuerte. Pero no pierda vuestra confianza, porque ella tiene un galardón, hay un premio para ti en la fidelidad. Así como Dios permanece firme en su fidelidad, Él nos pide que permanezcamos
en esa confianza, en esa fe, porque tiene grande galardón. Y luego dice, porque es necesaria, y esa confianza tiene que estar unida con la paciencia. Dice, porque es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Y mire lo que está implícito en tener esa confianza. Cuando tú tienes confianza en Dios, sabes esperar. Sabes que Él tiene la solución a tu problema. Que aunque esté pasando por crisis, y lo vamos a seguir viendo en otros devocionales, aunque estemos pasando por prueba, si permanecemos en esa confianza. Por eso me está hablando de la paciencia. Me está hablando, si permanezco en esa confianza, dice, ella tiene un galardón. ¿Cuál es el galardón? El galardón es obtener la promesa. Y si Él lo prometió, es una frase que repito bastante hasta que te la grabes en tu mente y en tu corazón. Si Dios lo prometió, Él lo va a hacer, así tarde la promesa. Y es lo que nos está diciendo estos textos, porque es necesaria la paciencia. Y yo les decía en devocionales anteriores que la paciencia hay que sanarla. Y no le hace ahí Tito capítulo 2, donde está hablando de los requisitos de los obispos, creo que es, que tienen que ser sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. No nos podemos desesperar. Quizá muchos quisiéramos en estos días que son no laborales, o al menos que en algunas empresas les dan libertad, irse para una playa, irse para un lugar y reposar y descansar como lo hacíamos antes. Pero la recomendación es no hacerlo. Si usted quiere hacerlo, hazlo. Pero las recomendaciones no lo haga. Vayan, busquemos de la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque es que en medio de diferentes situaciones nos olvidamos de la prudencia que tenemos que tener. Y vaya que sí que es fastidioso, y te lo digo con experiencia, estar en tierra caliente, en otro clima, con el cubrebocas, con el tapabocas. Y más si al menos de aquí de Bogotá vamos a otro lugar que son un poco diferentes y no estamos acostumbrados. En un año no nos hemos acostumbrado, y yo no sé si nos vamos a acostumbrar. Pero lo que sí tenemos que acostumbrar es el corazón a buscar constantemente de la presencia de Dios. Es necesaria la paciencia. ¿Para qué? Para que habiendo hecho la voluntad de Dios. Algo que Dios nos está insistiendo de un tiempo para atrás es: acepte la voluntad de Dios para tu vida, no te salgas de ella. Hace algunos años yo hablaba de la voluntad permisiva. Y a veces Dios nos permite cosas, pero el hecho de que nos permita cosas no quiere decir que nos va a librar de las consecuencias de esas malas decisiones que nosotros tomamos. Él nos permite hacer las cosas. Él nos permite, y hay un libre albedrío en cada uno de nosotros. Y voy a decirlo de esta manera, tal vez va a sonar grosero como lo voy a decir, pero muchas personas hacen lo que se les da la gana y quiere que sobre eso Dios le bendiga. No somos obligados a hacer las cosas, y Dios nunca nos va a obligar a hacerlo. Y algunos toman como ejemplo el caso de Jonás. Hasta cierto punto dicen que Jonás fue obligado a que fuera a predicar a Nínive. Pero también hay una libertad que Dios nos da. Y más ahora en el tiempo del Espíritu Santo, donde nos permite, y Él nos dice: si quieres, si oyeres, comeréis el bien de la tierra. Y así lo dice a través de Isaías capítulo 1. Pero Dios es maravilloso, que nos atrae. Y si tú haces algo fuera de la voluntad de Dios, no crea que Dios se va a atravesar para impedirlo. ¿Sabe qué es lo que Dios quiere? Que no suframos las consecuencias de nuestras malas decisiones. Porque como leíamos en devocionales anteriores de Romanos 12:2, dice: no nos conformemos a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y esto es justamente lo que está diciendo este versículo, que a pesar de las pruebas, de la poca libertad que tenemos, no porque alguien nos las impide, sino por las recomendaciones que nos dan, permanezcamos firmes, seguros, confiados en el Señor, dispuestos para Él. Dispuestos para Él. Búsquele un ayuno, en oración. No te canses de orar, no te canses de ayunar.
porque te acercarás a Él. Es necesaria la paciencia, amado hermano, amada hermana, y para que haciendo la voluntad de Dios, a veces son tiempos prolongados. A veces yo le digo, Señor, ¿hasta cuándo vamos a estar en esta situación? Y tal vez no hemos entendido que son las mejores oportunidades que Dios nos ha dado para tocar nuestro corazón, para transformar nuestra vida. Y no sé si esto va a pasar pronto. Dios no nos ha dicho nada. Él ha guardado silencio en torno a todo esto. Así como lo guardó cuando empezó la pandemia, nadie le reveló. Algunos salieron después que Dios le había dicho, pero la verdad de fondo, Dios lo guardó en su secreto. ¿Y usted cree que todo esto tomó por sorpresa al Señor? No. Tampoco fue Él el que lo envió, aunque algunos pasajes sí me hablan de que Dios traerá juicios. Es más, cuando uno habla de los tiempos finales, dice que habrán terremotos, que habrán pestes, que habrán maldades, guerras, grandes cosas caerán del cielo, grandes granizos, tempestades, lluvia. Todo eso está preservado para los tiempos finales, y todo eso no es porque Dios los envíe, es a causa de la maldad de nosotros mismos, porque llega al colmo. Y la tierra responde siempre al pecado del hombre, como responde también a la justicia del hombre. Y nosotros nos encargamos de bendecir la tierra o de maldecir la tierra con derramamiento de sangre, con maldecirla con nuestras palabras, aún nuestras empresas. Bendícelas todos los días, porque es lo que Dios te dio. Y cuando tú dices, Señor, esto es tuyo y lo sacaremos adelante, aunque esté lleno de deuda, de compromisos económicos, Dios hará milagros sobrenaturales, porque así es Dios. Haz la voluntad de Dios con paciencia, porque es necesaria la paciencia para que, haciendo la voluntad de Dios, os tengáis la promesa. Y hay una promesa sobre ti, y Dios se la ratifica a cada instante. Y Dios te reconoce como tu hijo, como su hija. Y Dios te alienta a cada momento. Ha puesto tu espíritu o su espíritu en ti para darte fuerza. Te llena de dones, de talentos, de habilidades. Y muchas de las cosas que aparentemente no las sabemos hacer, si ponemos nuestra confianza en Dios, Él nos dará la capacidad para hacerlo. Y luego termina diciendo el versículo, porque el que ha de venir vendrá. Esperamos al Señor, sea que partamos a su presencia por cualquier circunstancia. Yo siempre digo, nadie muere en la víspera, sino el día señalado por Dios. O viene el Señor en las nubes, como dice la palabra, que también le esperamos. Y un momento nos transformará, nos tocará, quitará la carga y nos llevará donde es un lugar maravilloso, que yo siempre digo que si pudiéramos mirar un poquito lo que Dios tiene preparado, de esos galardones que está mencionando este mismo versículo, quisiéramos estar allá. Pero mientras estamos aquí en la tierra, mientras Dios nos permita vivir, vamos a luchar poniendo nuestra confianza completamente en Él. Realmente estamos viviendo los últimos tiempos de guerra, de hambre, de terremotos, de desastres por todas partes. La lluvia se incrementa y a veces en una forma casi inusual. Pero ahí está Dios con nosotros. Y sobre todas estas cosas, sobre toda situación que vivamos, Dios nos guiará. Reposa estos días, descansa, quita el afán, suelta la preocupación, llévala a la cruz, dígale, Señor, haz las cuentas de lo que estás debiendo y preséntasela al Señor. Preséntale esas facturas que le han llegado, cuentas de cobro que le han llegado. Dígale, Señor, mira lo que tenemos. Mira lo que tenemos que pagar. Incluye a Dios en la bendición, pero también en aquellas deudas que quizás adquiriste y no las ha podido cubrir. Dios en su fidelidad te sacará adelante. No dejes de confiar en Dios. Afírmate en Él. Y voy a leer este mismo pasaje del versículo 36 al versículo 39, pero en una versión diferente de la Biblia, en la versión Dios habla hoy. Y quiero que me escuchen perfectamente. Y si tienen esta versión, léanla. Es fácil adquirirla. Dice Hebreos 10, 36 al 39. Mañana continuamos hablando de este tema, pero quiero terminar leyendo y dejar en tu corazón esto que dice la palabra. Dice, sean fuertes, dice el versículo 36,
Y por ningún motivo deje de confiar en Él cuando estén sufriendo. Escuchen, vuelvo y leo. No sean fuertes, dice. Y por ningún motivo dejen de confiar en Él cuando estén sufriendo, para que así puedan hacer lo que Dios quiere y reciban lo que Él les ha prometido. El versículo 37 dice en esta versión: pues Dios dice en la Biblia, muy pronto llegará el tiempo que tiene que venir. Ya no tarda. Los que son fieles, dice el versículo 38, los que me son fieles en todo, y subrayo la palabra todo, y confían en mí, vivirán para siempre. Pero si dejan de serme fieles, no estaré contento con ellos. Y el 39 termina diciendo: gracias a Dios que nosotros no somos de los que dejan de ser fieles y acaban siendo castigados, sino que somos de los que reciben la salvación para confiar en Dios. Termino diciéndote nuevamente, mi amado hermano, mi amada hermana, pon tu confianza en Dios. Piensa en estos dos versículos. En la versión del 60, donde dice: no perdáis vuestra confianza, porque tiene grande galardón, porque es necesaria la paciencia, porque haciendo la voluntad de Dios obtengáis la promesa, porque aún un poco y el que ha de venir vendrá. ¿Qué tal si oramos y le decimos: Padre, yo te doy gracias porque tu palabra es tan clara, Señor, y yo sé que tu Espíritu Santo la está revelando, que está llevando aliento a aquellos, Señor, que han perdido la confianza, Señor, que a lo mejor no confían ni en ellos mismos, Señor, pero tú eres el Dios restaurador, tú eres el Dios que nos da fuerza, que nos da aliento, que nos da vida y que nos permite, Señor, el poder estar contigo a cada paso que damos, Señor. Gracias por sostenernos, gracias por dirigirnos, gracias por darnos de tu paz, gracias porque en ti estamos seguros, Señor, y podemos disfrutar de ese gran amor, de esa paciencia que viene de ti, de ese poder maravilloso, Señor, con el cual nos sostiene, con el cual nos dirige, Padre. Yo te alabo, te bendigo y te glorifico por tu fidelidad y por tu gran amor. Dejo en tus manos a tus hijas y a tus hijos, Señor. Susténtalos con lo mejor del trigo, Padre. Ayúdalos a pasar este tiempo, Señor. Y que al pasar, Señor, podamos confesar nuestra confianza en ti. Y que tú nos saques y saques a mi hermano de cualquier situación que estén viviendo, Señor. Nos apoyamos en ti, descansamos en ti y declaramos tu grandeza, tu amor y tu misericordia en el nombre precioso de Jesús de Nazaret. Amén, amén. Amado hermano, una vez más te digo, no pierdas la confianza, sigue adelante, Dios está con nosotros. Le hablo su pastor Irlande Lozada, Elvira, la Iglesia Cristiana Sinaí de Bogotá, Colombia. Muchas bendiciones para todos.